Perfecto. Ahí está grabando porque a mí me llega la notificación. Listo. Bueno, voy acá. Bueno, ahí comparto de esa manera para ver, porque yo quiero estar atento a ver quién va ingresando, porque si no después no pueden ingresar y se vuelven a dormir estos chiquitos. Entonces yo no quiero que se vuelvan a dormir. Entonces, estamos bien, vamos a hacer por el tema de la grabación, vamos a ver que el tema es la construcción de la otredad, para construir al otro, va a ser una mirada que yo voy a ejecutar desde un punto de vista, desde mi propia identidad que yo voy construyendo. Pero para generar mi propia identidad yo necesito generar la identidad del otro, o sea, yo tengo que ver a otro y tengo que ver con quién me identifico. Entonces, esa identificación que yo voy generando va generando mi propia identidad y a partir de ahí voy generando la identidad del otro. Por lo general, esa identidad del otro puede ser aceptada o rechazada. Lo importante acá es que no sea desestimado, o sea, si yo no quiero ser parecido a tal persona, yo no tengo por qué desestimar a esa persona y pensar que esa persona es lo peor que puede existir en el mundo, sino que yo tengo libertades para empezar a identificarme con uno o con otro, ¿no? Pero siempre es normal que uno, en cualquier cultura, en cualquier contexto, en cualquier espacio, nosotros vamos construyendo este tema de la identidad. Bueno, hay tres modelos distintos. Esto lo van a ver bien en los apuntes, que tiene que ver con los momentos históricos a través de los cuales se fueron generando estas propuestas. Y estos tres modelos de construcción de identidad tienen mucho que ver con justamente ese momento histórico y la mirada que se tenía en ese momento histórico acerca del otro, ¿no? Por eso yo puedo construir al otro desde la diferencia, puedo construirlo a través de la diversidad o de la desigualdad, como tienen las columnas ahí en la presentación. Eh, Ahí tienen otros indicadores, como por ejemplo pueden ser los hechos empíricos constatables, qué es lo que expresa, qué mecanismo se utiliza y la explicación que da de cómo nosotros hemos construido. En el periodo que nosotros vemos antes del principio del siglo pasado, y bueno, y de mucho antes, no sé, desde que Europa fue el centro hegemónico y que todo el mundo tenía que ser blanco, rubio, alto. Bueno, el modelo europeo, cuando los europeos empiezan a conquistar, empiezan a ver a los otros totalmente diferentes. Ese sujeto diferente que les convenía verlo diferente porque los esclavizaban, los colonizaban y se tornaban en unos grandes parásitos de estos grupos humanos, como por ejemplo los conquistadores en nuestro territorio o en el territorio africano, ¿no? Entonces, ahí yo estoy construyendo el otro porque es diferente, no es como yo, entonces si es diferente, hasta, bueno, en la época de las colonias, se hablaba de que las personas que vivían en el contexto americano o africano tenían un grado de humanización distinto, ¿no? Es que terrible eso. O sea, que eran menos humanos que el resto, que los europeos. Entonces hay una desvaloración que se va generando a partir, ahí entra alguien más. Hay claro, ahí está. Hay una como degradación humana, ¿no? Y bueno, y se basa en una explicación de que hay una ley del progreso humano. Si nosotros vemos en el periodo de las guerras se producen, bueno, por conflictos, las guerras mundiales, ¿no? Por conflictos económicos, geopolíticos, que se van dando en el contexto de Europa, que Europa va desdibujando todo el mapa europeo bueno, al que estaban acostumbrados antes. Entonces, ahí la construcción del otro, al ver al otro distinto, pensemos en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, por ejemplo, hay una cuestión de construir al otro porque el otro es diverso, diferente, diverso. Acá el hecho empírico lo veían como una cuestión totalmente natural, a tal punto que eh, eh, surgen cuestiones como el racismo, como matar al otro por no tener la misma raza que tengo yo, el otro es un referente, un equivalente para el no ser de esa manera, el ser distinto. Eh,
Posteriormente, desde el contexto de, siguiendo la línea histórica, los autores que trabajan el tema de la otredad nos van a decir que la desigualdad se empieza a producir posteriormente después de la Guerra Mundial, donde los contextos eh, geopolíticos quedaron divididos en comunismo, socialismo y capitalismo. Ahí las desigualdades tienen mucho que ver con un proceso de dominación, un proceso a través del cual lo económico tenía que jugar un papel muy importante, y las desigualdades tienen que ver también cómo las desigualdades nos van marcando en los contextos sociales, cómo puede ser la, eh, cómo puede ser el tema este de las clases sociales a las cuales nosotros estamos perteneciendo, ¿sí? Entonces, de acuerdo al momento histórico, ese momento empírico, empírico quiere decir un momento académico, cómo estaban las ciencias sociales desarrolladas en ese momento, ya desde la época de las colonias y mucho antes también, porque bueno, uno de los primeros constructores de las desigualdades de la otredad fue Aristóteles, pensando que en su el ser griego, el pertenecer a una cierta clase social, lo estaba ubicando en un contexto de una pirámide muy alta, donde yo era totalmente distinto al resto, porque tenía tiempo de tener ocio, de haberme eh, formado y tenía tiempo para pensar y generar teorías, ¿no? Entonces, desde que el hombre es hombre, estamos construyendo este tema de las desigualdades, de las diversidades y de las diferencias. Entonces, hay tres maneras a través de las cuales yo voy a poder construir al otro sujeto por estas tres dimensiones. Ya lo vamos a ir viendo bien, vamos a ir analizando. Esto es lo que decíamos al principio. Primero yo necesito formar mi identidad, y a partir de mi identidad puedo lograr ver cómo soy yo para ver cómo voy a ver al otro. Es un proceso a través del cual eh, necesito primero verme yo para después juzgar al otro. Entonces, esa otredad, dice ahí la placa, se refiere al otro y cómo es, distinguido culturalmente, económicamente, políticamente, socialmente, geopolíticamente, de acuerdo a cómo piensa, las apariencias que tiene, ¿no? La moral que tiene. Bueno, hay muchas categorías, muchos indicadores a través de los cuales yo voy a construir al otro sujeto. A fines del siglo XIX, entra en función muy importante el tema este del evolucionismo, donde dice que la teoría evolucionista dice que nosotros descendemos de los primates, o sea, nuestros antepasados fueron primates, y ahí empezamos a evolucionar y ser lo que actualmente somos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay una inferioridad cultural en cuanto a los conocimientos, creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, como por ejemplo fue lo que pasó cuando vinieron los colonizadores a estos contextos. O sea, el grado de evolución humana que teníamos, bueno, nosotros no estábamos, pero que tenían los habitantes de estas tierras, era mucho más bajo que los europeos, que el europeo medio, ¿verdad? Entonces ahí hay una mirada de la construcción del otro que les convenía, porque sabían que los podían esclavizar, podían llevarse oro, plata, mercancías, esclavos, y la mirada del otro fue muy, muy positiva. Eh, entonces, por otro lado, hay una corriente que va a venir posteriormente, que es el funcionalismo. Funcionalismo porque, bueno, habla un poco acerca de cómo la sociedad es vista como un organismo humano donde cada una de las partes tiene una función específica, como en nuestro organismo el aparato respiratorio tiene una función, el sistema óseo tendrá otra, el digestivo tiene otra, pero todo hacen el sistema social. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver que el funcionalismo es una teoría, un paradigma, un punto de vista que vamos a tener acerca de cómo Perdón, hay alguien que estaba ingresando. Entonces, es alguien que
Entonces, desde el funcionalismo es otra mirada que yo voy a tener dentro de lo que es la sociedad. Hay otra mirada que es el estructuralismo, o sea, cómo yo voy, o sea, son distintos puntos de vista desde la ciencia, cómo nosotros vamos analizando los distintos tipos de contextos sociales. Yo lo puedo ver desde el evolucionismo, lo puedo ver desde el funcionalismo, lo puedo ver desde el estructuralismo. Son distintas escuelas antropológicas, sociológicas, que, bueno, por las condiciones de tiempo, que era un poco la clase que vamos a tener hoy, la estamos dejando de lado para no confundirlos en este contexto, porque, bueno, también nosotros necesitamos hacer una síntesis de la materia, porque en los contextos que estamos trabajando no nos da para mucho, ¿no? Generalmente hay temas que en el aula los abordamos y somos mucho más extensos. Por eso acá ustedes van a ver que nosotros estamos haciendo un compacto del programa que estamos trabajando. Hemos seleccionado los contenidos que consideramos que son los más importantes y bueno, y hay veces como que yo necesito explicar y retomar cosas y me acuerdo que bueno, que eso no lo dimos. Pero trato de suplirlo con una pequeña explicación, tanto sea que el evolucionismo, el funcionalismo y el estructuralismo son visiones, puntos de vista que yo voy a tener cuando estoy analizando un fenómeno, un hecho, la sociedad, por ejemplo, y tienen que ver con distintos momentos históricos que se fueron generando. Eh, por eso acá hablamos de que desde el funcionalismo, desde, ahí entra alguien más, desde el funcionalismo, desde el estructuralismo, podemos percibir a la otra edad de acuerdo a qué teoría nosotros estamos adhiriendo o estamos analizando. Esto es como, a ver, esto es lo que le estoy tratando de explicar, que por ahí pienso que estoy haciendo un cierto enredo porque estoy mezclando temas, pero es como, a ver, una enfermedad en un organismo humano yo la puedo ver desde la gastroenterología, la puedo ver desde la psiquiatría, la puedo ver desde, no sé, desde una especialidad en el aparato circulatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, pasa lo mismo. A un hecho social yo lo puedo abordar desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología social, y dentro de cada una de esas áreas lo puedo abordar desde el estructuralismo, desde el funcionalismo, desde el positivismo. Son corrientes a través de las cuales yo voy a mirar y voy a tener una mirada específica. Me ayuda a ver de qué manera puedo estar analizando un fenómeno, como un fenómeno que puede ser una enfermedad que nosotros tenemos, como la abordamos de acuerdo a la especialidad médica. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? ¿Sí? Pueden escribirme también, ¿sí? O pueden preguntar, o pueden decir, puede volver, puede pasar la placa anterior, puede explicar. Yo tengo el chat abierto ahí, a ver si. Bueno, me están diciendo de que sí. Igual, si alguien no entiende, volvemos. Bueno, muy bien, muchas gracias por el feedback. Bien. Entonces, cuando hablamos de multidiversidad cultural, estamos generando y estamos aceptando de que existen muchos otros que son ajenos, que son distintos, que yo me puedo identificar en cierto aspecto con el otro, pero que en otro aspecto no puedo ser. Piensen lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Tenemos amigos de cual, qué sé yo soy fanático de Boca, el otro es fanático de River, pero bueno, en cierto momento mantenemos una cierta afinidad porque los dos compartimos la misma profesión, o la misma actividad, o la misma creencia religiosa, y a su vez yo puedo tener mi vecino con el cual llevo una relación de amistad, pero el otro es peronista, yo soy radical, pero dentro de todo mantenemos ciertos elementos en común. Si yo voy a buscar personas que sean idénticas a mí, sería terrible, es como que si fuésemos fabricados como, no sé, una silla, que son todas iguales. Por eso es importante, no importante, enriquecedor esta multidiversidad en los distintos sujetos, donde yo vea al otro con cosas que son distintas a mí, pero de las cuales yo no es que las acepte, sino es que al contrario, que las valore, ¿no? Porque si yo digo las acepto, es como que aceptar para mí significa igual, sí, las acepto, pero no las comparto, ni me gustan, ¿no? Eh, es como, ¿vieron la palabra aceptar? Es cuando se casan y dicen acepta por esposa, por esposo, ¿ah? Y en ese momento tenés que decir que sí, no hay otra, ¿no? Entonces esa palabra aceptar es como que ya no te queda otra. Entonces, muchas veces cuando hablamos de otras personas que la aceptamos,
es un término, a mí no me gusta. No me gusta porque es como que no tengo posibilidad de otra opción. En cambio, cuando yo al otro lo valoro, esa es una posición muy importante. Puedo discutir muchas cosas, podemos pensar distinto, pero la manera que tiene el otro de ser, de actuar, a la mía, eh, yo lo tengo que respetar y valorar, ¿sí? Porque seré yo el que tengo la razón de todo, no creo, ¿no? Al contrario, tenemos que estar pensando que estamos llenos de incertezas que más de razones. A mí me pasa siempre. Eh, Elementos a través de los cuales nosotros vamos a tratar de ver al otro va a ser la clase social, cómo está vestido, cómo habla, cómo se mueve, la religión que tiene, el género que tiene. De esa manera yo lo estoy construyendo al otro y estoy tratando, está bien que lo construya. Lo peor es que yo lo destruya. Lo peor es que yo lo desestime, que yo no lo valore. Bien. Entonces, la antropología cultural, fíjense que desde hace mucho tiempo está postulando que el nosotros y el otro están establecidos como un reflejo de yo y el otro. Y la palabra nos, otros, está formado por nos, o sea, yo con otro, y el otro. Si la desglosamos y la dividimos al medio, nos, otros. Ahí tenemos una parte en la cual yo pertenezco y en la cual es el otro que no es como yo, ¿no? Me parece genial esa palabra como está formada. Eh, Justamente este es uno de los grandes desafíos que tiene la antropología, cómo yo voy a estar construyendo el otro sujeto. Entonces, acá tenemos a Sartre, Jean-Paul Sartre, un filósofo, un gran pensador, que dice: así, la sola existencia de la muerte nos aliena íntegros en nuestra propia vida a favor del otro. En definitiva, yo creo que Sartre tenía mucho que ver porque, no sé, piensen el tamaño que tiene, no sé, nuestro planeta. Y yo estoy metido ahí dentro del planeta, pisando ahí arriba. Soy una pelusa, o sea, no soy nada, insignificante. Si al planeta Tierra, que a lo mejor debe ser chiquitito así, al lado, dentro de lo que es el sistema solar, el planeta ya es una pelusa. Y si nuestro sistema solar dentro de nuestra galaxia es más chiquito que una pelusa todavía. Entonces, yo soy como eso, como una pelusa y efímera, porque en cuanto a tiempo y espacio, desaparecí. ¿Sí? Y si yo me voy a cuestionar toda la vida pensando que yo soy el mejor y que yo soy una pelusa despeluzada, o sea, no tiene sentido lo que estoy pensando. Marcela dice, abrirse a observar para crecer. Seguro que sí. Eso es importantísimo, Marcela. A mí me parece que eso es observar el otro y darme la oportunidad de crecer con el otro. ¿Podría repetir el pensamiento de Sartre? Sí, acá está uno de los pensamientos de Sartre. Fíjate que acá lo estoy señalando en la placa esta, que dice: así la sola existencia de la muerte nos aliena íntegros en nuestra propia vida a favor del otro. ¿Cierto? Porque piensen como, no sé, todos venimos a esta vida con una misión, no, depende de qué nosotros, cuál es nuestra creencia que tengamos, pero lo más importante es que estamos acá en función de algo, o sea, para algo vine. No sé, ustedes están formándose en una profesión y muy noble porque están tratando de mejorar la calidad de vida de sujetos, mejorar la salud, alargarle la vida, no sé, me parece que eso es muy noble lo que van a hacer. Más allá que el fin es obtener un sueldo, un buen trabajo, más vale porque lo necesitamos, ¿sí? Pero si yo necesitase el dinero desde ese punto de vista, yo puedo ser corrupto, puedo salir a robar, puedo ingresar en la política bueno, y tratar de tener muchas coimas. O sea, por el dinero podemos hacer miles de cosas, pero si a mí me pagan y yo puedo hacer algo loable, positivo, no sé, yo creo que es lo mejor que nos puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque somos efímeros, somos rápidos. Eh,
Sartre dice reconocido como filósofo y poeta, entre otros títulos, del siglo XXI, estudia la comprensión de la existencia desde la mirada del otro. Por eso es importante ubicarlo acá. Eh, Eran estos tipos de filósofos existencialistas, donde su mirada era una mirada muy... muy negativa, ¿no? Sartre hablaba hasta de expresiones como vómito, como cosas que sucedían en nuestra sociedad y que nos generaban náuseas. La palabra náusea y vómito es típica de la filosofía de Sartre, a través de la cual vamos a ver que puede ser muy actual, porque hoy por hoy hay situaciones en nuestros políticos o en nuestros representantes que nos generan eso, náuseas, vómitos. Eh, es una mirada totalmente existencialista con una gran crítica. Entonces, vale acá retomar a Sartre porque, bueno, Sartre es un sujeto que en ese momento trabajó mucho la mirada del otro. Por otro lado, ahí tenemos a Carlos Clear, que habla de cómo indirectamente continuamos clasificando y etiquetando a otros. Fíjense la palabra, a los otros yo los clasifico, los etiqueto, les pongo un rótulo. Está vestido de tal forma, es de tal categoría, tiene los pelos de tales colores, es de tal categoría, tiene, qué sé yo, muchos tatuajes, le veo un tatuaje de Che Guevara y digo, este es zurdo, o sea, qué terrible, ¿no? Cómo categorizamos a las personas por elementos que tratamos de descubrir y vemos. Marcela dice, yo tengo un gym, pero estudio para ser mejor. Y sí, yo creo que más allá de estudiar, hay una cuestión de un sentido común, porque a lo mejor hay gente que no estudia y hay un sentido común que te hace ver que el otro es un sujeto como yo y como cualquier otro. No sé, desde las... también a lo mejor lo podemos ver desde la religión, ¿no? Esto lo podemos ver desde la formación académica, lo podemos ver, perdón, lo podemos ver desde distintas ópticas. No nos creamos que porque estudiamos podemos llegar a, a mejorar nuestra relación y tratar de valorar a todas las personas que tenemos al lado, sino, fíjense que yo me imagino que en este momento se debe estar formando muchísima gente en el mundo y de estos que se están formando capaz que estén eh, no sé, diseñando armas nucleares algunos. Y a lo mejor son unos genios. El que fabricó la bomba atómica era seguramente ha sido un genio, pero el conocimiento lo utilizó para mal. Yo me parece que el tema este de la formación depende. La formación es una herramienta, como un cuchillo, que vos lo podés utilizar para, no sé, para comer o para matar a alguien. Igual, el tema acá de este autor, de Scliar, que habla que nosotros continuamente estamos etiquetando a otras personas y las estamos clasificando y estigmatizando. Eh, Esto nos hace ver y preguntarnos, dice el autor, y si el otro no existiera, y ahí está la pregunta, ¿no? Terrible. Si no existiera el otro, ¿yo qué hago? Es difícil, ¿no? El Trump en este momento en Estados Unidos estaba hablando de que, bueno, cerremos el ingreso de los latinoamericanos, de los mexicanos, bueno, han construido todo el muro, y la propuesta fue, a ver, se generó todo eso con el tema de la pandemia actualmente, quería correr a todos los latinos, y la gente dice, no, pero pará, ¿qué pasa si corremos los latinos? Nos quedamos sin manos de obra en muchas áreas que generalmente eran trabajos de servicio. Entonces no les conviene, porque ahí les desaparece el otro. El otro, que si no existiera el otro, sería terrible, ¿no? Porque ahí no hay una situación de dominio. No puede haber un hegemónico sin una persona que sea subalterna. Yo necesito al otro para ejercer mi poder. Eso es clarísimo. Fíjense cuando ustedes pertenezcan a las instituciones típicas, ¿no? O sea,
¿yo qué puedo mandar si no tengo otros para mandar? O sea, yo no existo, o sea, yo no necesito de última al otro. Por eso el pensamiento de este autor es importante porque nos hace pensar, ¿y si el otro no existiera, qué pasa? Yo me voy corriendo porque me está dando el sol. Eh, Vamos a cambiar de óptica. Uy, por Dios, hoy me da el sol por todos lados. Bueno, ahí está. Vamos con la otra placa. Fíjense, acá nosotros en esta presentación tratamos de presentarles distintas fotografías, ¿no? A través de una exhibición que se está, no sé si es actual, pero era interesante ver las fotos, porque son interesantes. O sea, cómo a partir de una mirada en una fotografía yo puedo generar miradas distintas respecto del otro. Yo puedo decir, tener una mirada totalmente negativa respecto de las parejas igualitarias, o puedo tener una mirada de decir, bueno, no me interesa, no me molesta, al contrario, ¿no? O puedo mirar a esta persona y me puede generar una sensación negativa. Y, o puedo mirarla y puedo decir, mira qué buen diseño que tiene sus tatuajes, ¿no? O otra persona dice, pero ya está un poco mayorcito para hacerse esos tatuajes. O sea, cuando yo empiezo a jugar el otro, ahí ya me estoy tornando en un sujeto peligroso. O puedo ver un varón vestido de esta manera y puedo decir, no, me genera un sentimiento negativo, o no me genera nada, o bueno, lo valoro, o yo no tengo nada en común con él, yo no lo hablaría, no haría un grupo de estudio con esta persona. O sea, fíjense qué peligroso soy si pienso así, ¿no? O sea, yo estoy mirando al otro como descalificándolo, pensando que lo que yo hago es lo mejor y lo que hace el otro es lo detestable. Nadia, podés hablar en vez de escribir. Cortame, Nadia. Dice, en esa relación con el otro me construyo a mí mismo. Yo soy docente porque me construyo a través de un estudiante. Cierto, porque si no, no podríamos ser docentes. O sea, ¿qué docente soy si no tengo estudiante? En esa relación de intercambio construyo al otro y me construyo a mí. Cierto, hasta que nos morimos nos seguimos construyendo. Y deconstruyendo, porque a veces que digo, no, es una manera que no me gusta de ser, entonces desconstruyo y me construyo nuevamente. Nadita, ¿quieres agregar algo? Me encantan las intervenciones de No sé si nadie, me así que nadie habla. funciona el micrófono. Sí, Es que no sé si te me funciona. funciona el micrófono. Sí, 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 Que sí. también quería sumar a lo que estás desarrollando, que la implicancia de los medios de comunicación en esa construcción del otro es tan fuerte que muchas veces elegir cierto contenido a través de la televisión hace que la construcción que nosotros tengamos sobre el otro sea negativa. Precisamente entender que una persona que se expresa siendo drag queen, como es el hijo del presidente actualmente, que lo han atacado por múltiples lugares por tener una performance de mujer desde el arte, y es un punto de agresión hacia la persona en sí por el hecho de no compartir los mismos valores, no sé si la palabra es valores, sino la misma mirada de la vida. Y en esa construcción de ese otro, como volviendo al término anterior del etnocentrismo, termino cayendo en una suerte de discriminación permanente y destrucción de ese otro precisamente. Y vivir en sociedad implica un consenso social a través del cual esa palabra que decías recién, la palabra acepto, implica mi juicio sobre el otro. Por eso no tomamos esa palabra. El peso de la palabra acepto implica mi juicio, si estoy de acuerdo o no. Y no debo estar de acuerdo o no con lo que la otra persona es en sí. Es una persona igual que yo. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Perfecto el ejemplo y muy bueno el tema de los medios De, de comunicación, que los medios de comunicación son nuestros formadores, a pesar de que, bueno, hoy somos mucho más críticos que en otras épocas donde se trabajaba el famoso proceso de estímulo-respuesta. O sea, los medios nos tiraban mensajes y yo actuaba de acuerdo con lo que me decían los medios, o un poquito más vivo. Pero el tema es que los mismos son nuestros grandes formadores y son los que nos están diciendo qué pautas tenemos que seguir.
pensemos en las pautas de la moda, pensemos en las pautas no sé, de los valores postmodernos. Hoy lo más importante es yo tengo y después soy, o sea, vale lo que tengo, no vale lo que soy, ¿no? Somos valorados por lo que tenemos, somos aceptados por lo que tenemos, y eso es terrible. Ya más adelante vamos a analizar y vamos a ver uno de nuestros temas para abordar con ustedes son los contextos sociales postmodernos. Eh, y bueno, y tiene mucho que ver con que los contextos, estos valores están instalados ya en nuestra sociedad, nos hacen presentar desde este punto de vista y nos dicen, bueno, vos tenés, para ser aceptado, tenés que ser así, si no, no vas a ser aceptado. Pero de todos modos, fíjense, esta fotografía es cruel, que representa la guerra de Vietnam, los bombardeos, es una fotografía muy conocida, que justamente estaba exhibida en estas propuestas fotográficas que se llaman Los Ocultos, de una exhibición fotográfica en Nueva York, con fotos muy duras, y esta es la más dura de todas, ¿no? Cómo estos niños, a través de esa mirada que puede generar en una guerra, ¿no? Eh, son destruidos totalmente porque, bueno, en las guerras hay esas miradas que estamos destruyendo al otro y no lo estamos construyendo para nada, ¿no? Bueno, esto sería lo más terrible y la gran consecuencia que podríamos llegar a tener cuando tenemos esas miradas terribles. Bueno, ojalá no vuelva a pasar nunca más este tipo de cosas, ¿no? Porque si no son involuciones, no evoluciones. Bueno, no obstante, es importante ver eso, cómo vamos construyendo el otro, y nuestras historias nos tiran en realidades distintas, por ejemplo, de Colón, cuando llegaron acá, cuando veían a estos sujetos que habitaban estas tierras que nosotros hoy pisamos, como sujetos de una categoría humana mucho menor, y bueno, y se burlaban de su situación, de cómo le cambiaban cosas de oro por un espejo, por estupideces que ellos traían, y ahí hubo una mirada hegemónica y de dominio, y después de estos barquitos llegaron muchos más, y bueno, la historia la conocemos. Esto nos lleva a ver situaciones a través de las cuales vemos también cuando construimos al otro, empiezan a surgir como que estamos apretando y aparecen entre los dedos, chorrean, por un lado, gotas de discriminación, gotas de violencia, y la discriminación es una forma de violencia pasiva, porque si bien yo no le pego un tiro, no lo mato, pero lo estoy descalificando. O sea, las violencias pasivas son terribles. Los que discriminan, dicen, designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas. En cuanto a organizaciones, Estado, discriminación por raza, por color de piel, por etnia, por sexo, por edad, por cultura, por religión, por ideología, por preferencia sexual o discapacidad, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay muchas situaciones a través de las cuales nosotros discriminamos, y hay una mirada que la conocemos, esa mirada discriminatoria, una mirada que duele mucho, que empieza en las escuelas, ¿no? Y se sigue desarrollando en distintos contextos. Piensen a las consecuencias que se llegan cuando yo discrimino, ¿no? Pensemos el ejemplo, no sé, de los rugby que pasó en el verano, antes de que el coronavirus se transformara en noticia, después nos olvidamos, cómo esa mirada descalificadora de un grupo social, de un sector medio alto de la sociedad, descalificó a un chico, a un grupo de chicos, venía haciendo con muchos otros porque se saben superiores a ellos, ¿no? Y cómo a partir de eso lo ejercieron no solamente la violencia pasiva, sino la muerte sobre ese sujeto. Eh, entonces, ahí vemos cómo el tema este de la discriminación es una consecuencia de la mirada que yo tengo respecto del otro. El racismo es otra característica. El racismo como doctrina, pensemos en Hitler, lo hemos estudiado, lo hemos visto en muchas películas, y cómo a partir de ahí se buscan
características que sean biológicas, que sean representativas, pero ¿y quién dice que eso es lo real? ¿Quién dice que eso es lo que vale? O sea, porque el blanco, raza aria, es el que tiene más valor en nuestra sociedad, ¿no? Es terrible, fíjense en la fotografía esa que está en la placa, como una chica rubia, vestida de una manera distinta, se saca una foto con los africanos, como diciendo, estuve con sujetos exóticos, ¿no? Pero, como diciendo, bueno, me saco una foto con el, el mono que está en el zoológico, con el león, pero ¿los valorará realmente a esos sujetos como seres humanos, como seres que tienen pautas culturales totalmente distintas y de los cuales podríamos aprender bastante, ¿no? Y bueno, la del presidente Trump, que sería una de las personas que menos aceptan este tipo de construcción de la otredad, y justamente la foto esa que se saca con un palo de béisbol, eh, y con una posición totalmente intransigente, diciendo yo tengo el poder, yo tengo las armas, y los aduladores que tiene al lado, que siguen toda esa propuesta que él tiene y que sabemos que es totalmente racista por sus actitudes, por sus discursos y por sus hechos. Bueno, esto es muy largo, yo se lo sintetizo, ya el racismo eh, ya venía desde la propuesta aristotélica, como veníamos diciendo recién, ya en su Tratado de la Política, Aristóteles, que nosotros lo hemos visto en cuestiones filosóficas, él mismo ve se muestra como con una posición intolerante y de no estar aceptando al otro, porque lo importante en ese momento era ser formado, griego, y bueno, los griegos eran el centro de la civilización en un momento. A partir de ahí nosotros seguimos una cultura greco-latina, y el pensamiento aristotélico es muy fuerte todavía. Y si al pensamiento aristotélico le sumamos también el, nuestra religión católica, vamos a ver que nuestra religión católica se nos presenta a un Dios que es blanco, nunca es negro, a un Dios que nos dice que en la Biblia genera el hombre, que lo genera blanco, no lo genera negro, después se habrá tostado, no sé, y que del hombre, de la costilla del hombre, genera la mujer, o sea, ahí tenemos otra posición terrible, ¿no? O sea, la mujer es subordinada al hombre porque Dios primero priorizó al hombre y bueno, y para que esté contento le vamos a fabricar otra persona parecida a él para que se pueda llegar a entretener. O sea, es una mirada terrible cuando nosotros analizamos la Génesis desde el punto de vista antropológico. Igual, todos estos textos fueron construidos por hombres y con una visión dominante en ese momento, ¿no? ¿Qué pasaría si la Biblia se tiene que escribir hoy por hoy y cómo pensamos que a lo mejor pueden haber sido los inicios? Capaz que sean distintos. Como decíamos en la clase pasada, los ángeles en las pinturas no son negros, los santos no son negros, porque el negro es lo diabólico, es lo malo. Hay grandes oposiciones, bueno, malo, cielo, infierno, negro, blanco, y siempre la iglesia trató de representar icónicamente, o sea, con imágenes, a su historia, pero haciendo alusión a una raza específica, ¿no? Que era la raza blanca. No vamos a ver negros, a los negros los vemos en el infierno, pero no en las pinturas que representen la gloria de Dios. Es lamentable ese punto de vista que tengamos. Ahí volvemos a repasar lo que era el etnocentrismo, que lo vimos en la clase pasada, que es un pensamiento, juicio sociológico basado en el sentimiento de que nuestro propio grupo es el centro del razonable y correcto en nuestra vida. Lo que yo soy, lo que yo hago es lo correcto, lo que hacen los otros los descalifico. Esa es la posición más descalificada que podemos llegar a tener, cuando yo asumo una posición etnocéntrica. Como por ejemplo vemos que si veo una pareja del mismo sexo cuando se usó, yo los descalifico totalmente porque no son como yo. O por ejemplo una mujer árabe, la señalamos y le tenemos miedo y pensamos que es terrorista.
O, por ejemplo, cuando llegaron los colonizadores, que vieron los habitantes de nuestro territorio, tenían sus propios dioses, sus propias creencias, y se burlaban y se mofaban de su situación. O sea, las fotografías dan clarito para pensar que son posiciones etnocéntricas. O sea, mi forma de pensar, de actuar, de ser, es el centro más razonable y es lo más correcto. No acepto otra forma. Eso es el etnocentrismo. Desde la antropología descalificamos totalmente. Esperemos que ustedes no hagan eso, ¿no? Cuando sean profesionales, que se crean superiores y que se crean que lo que dicen ustedes es lo máximo, y donde vean que la posición del otro no sirve y que lo que está haciendo la otra persona es repugnante. De eso en nuestra sociedad. Hay veces que también está instalado en nosotros ese egocentrismo, ¿sí? No sé, por ejemplo, yo hay veces que tengo una mirada inocente, que digo, pucha, estoy enseñando esto, pero bueno, al toque trato de reflexionar y digo, no, no puede ser así. Y trato de actuar de otra manera. ¿Por qué? Porque la cultura es tan fuerte como que nos hace pensar de que lo que nosotros somos, lo que nosotros es lo correcto. Pero vale cuestionárselo para ver si realmente es así. Vemos también que es la hegemonía quiere decir dominio, ¿sí? Un poder que yo tengo para dominar por la fuerza o a través de métodos simbólicos. Fíjense que hay un proceso de dirección política, ideológica, cultural, en el que una clase o sector dice que tiene mayor fuerza que otra, se diferencia, porque tiene poder, tiene un espacio donde tiene subalternos. Subalterno quiere decir a los que dominan, y que a partir de ahí desarrolla prácticas que son independientes. Yo mando, tengo otros a los que mandan. Yo mando, soy hegemónico y ejerzo poder sobre los otros. Pensemos, qué sé yo, el mundo, el FMI tiene poder sobre nosotros. Pensemos, los países del primer mundo tienen poder sobre nosotros. Nuestros jefes tienen poder sobre nosotros. Hay una cuestión hegemónica. Está bien que exista la hegemonía, especialmente en una organización, pero lo terrible es cuando yo abuso de ese poder, ¿no? Entonces ahí estoy generando una situación de que no es para nada normal, es totalmente anormal. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos a alguien que domina de una manera totalitaria, necesitamos, por otro lado, organizarnos, resistir, generar propuestas alternativas, generar una contrahegemonía o hegemonías alternativas. Pensemos, a ver, los medios de comunicación, como recién dijo la profe, tenemos medios de comunicación que vienen de contextos hegemónicos muy fuertes, que pueden llegar a ser, qué sé yo, Estados Unidos, que nos venden tecnologías, nos venden softwares, hardwares, películas, Netflix, a través de la película vienen todas las pautas culturales por seguir, o sea, que tenemos un pensamiento cultural hegemónico que llega a nosotros y que puede cambiar nuestras pautas culturales, de hecho lo hace, pero lo importante es que no que deje de mirar y de consumir eso, porque no vamos a poder porque tenemos una dependencia gigante respecto a eso, pero sí que seamos conscientes de todo eso y que a partir de esa conciencia que tenemos de lo que yo estoy usando o que estoy consumiendo, pueda ser crítico y pueda generar una mirada contrahegemónica, crítica, en contra de lo que estoy consumiendo, ¿no? Entonces, si de pronto me compré una remera que tiene la bandera de Estados Unidos, y digo, no, no me la compro porque tiene la bandera de Estados Unidos y es un sector totalmente hegemónico que me trata de vender cultura, pautas y hasta a su vez me pone un símbolo de ello y que yo lo compre encima. Entonces, esos son pensamientos que serían contrahegemónicos. Por eso la figura acá en la placa donde tenemos un pez grande que se va comiendo a los peces chiquitos. Pero los peces chiquitos nos podemos unir y podemos correr al pez grande. Me pareció muy interesante ubicarles esa imagen para representar la hegemonía y la contrahegemonía. Le podemos hacer fuerza a la hegemonía, le podemos hacer frente, pero unidos, porque yo solo no puedo hacer nada.
piensen muchas veces en los sistemas de salud, que a lo mejor no son los ideales, y ustedes de pronto tienen que ir a trabajar a un hospital y ofrecer su servicio como kinesiólogos, y dicen, "Oh, yo no puedo atender más de 20 personas pero acá tengo como turno, tengo tantos, ¿qué hago?". Y vos en vez de atender a 20, ¿qué es lo que tenés que hacer? No sé, atender 22, 23, pero le sumaste 3, ¿no? Y si el del lado hace lo mismo, y si el del lado hace lo mismo, estamos en una posición contrahegemónica de la cual nosotros también podemos llegar a mejorar esa situación hasta que las condiciones vayan cambiando. O unirme y pedir, no sé, más servicio de kinesiólogo en el hospital porque, bueno, no dan abasto, ¿no? Eh, pero lo peor es no hacer nada. Como dice el cuento de Cortázar, de Casa Tomada, se puede vivir sin pensar. No, no se puede vivir sin pensar. O sea, lo importante es ser crítico, es analizar la situación y es movilizarse, porque si no lo hace eso, la situación no va a cambiar nunca. Entonces, siempre voy a tener un pez grande con mucha fuerza, y si yo estoy desunido, nos van a comer, pero si nos unimos, podemos espantar al pez grande, porque somos muchos. Entonces tenemos la hegemonía y la contrahegemonía. La hegemonía se da ante una clase subalterna. ¿Estamos? Hegemonía, dominio. La palabra significa dominio. Y un poco como para terminar esta propuesta, de la que nosotros les estamos tratando de ver cómo, qué significa la otredad, cómo se construye la otredad, cuáles son las consecuencias de la construcción de la otredad, depende cómo la construyas, si para el bien o para el mal. Es importante acá que con las profes decidimos mostrarles una poesía de Piedra de Sol, de Octavio Paz, y dice: nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que puedas ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre otros. Los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Yo me reafirmo y a través del otro. Y también está bueno la canción esa de Fito Páez, y que también la canta Mercedes Sosa, pero por ahí como ustedes son más jóvenes, decidimos ponerle ahí un link cuando vean y se acompañen con la canción, y dice: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y nos pareció muy importante porque ustedes como prestadores de salud hacen eso, ¿no? No todo está perdido, por eso apuestan por la salud y justamente vienen a eso, a ofrecer el corazón. Entendemos que el trabajo nos da un sueldo y que es digno y lo necesitamos para vivir, pero también es digno hacer lo que nos gusta, hacerlo con ganas, y cuando lo hacemos de corazón, se hace muy bien. Cuando construyan el otro, construyanlo desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista donde lo valoremos, porque hay gente que necesita ser valorizada, en todo tipo de contextos. No solamente como profesionales, empiecenlo a hacer como alumnos, como compañeros, como amigos, como, qué sé yo, como hijos. Y recordar que los otros no son perfectos y están llenos de errores, como yo, como todos. Eh, este tema nos parece uno de los ejes más fuertes en la formación de ustedes y que pasen en esta materia, porque ustedes como prestadores no sé, como humanos primero, pero como prestadores de salud, es muy importante que tengan esa visión de que al otro lo tengo que ver en su plena potencialidad, y valorarlo. Valorarlo hasta el punto de pensar que yo con el otro me puedo enriquecer. Y es así. Nosotros como docentes nos enriquecemos muchísimo de ustedes. Cada vez aprendemos más cosas, no sé, de cosas simples, cotidianas, como puede ser la tecnología, ¿sí? A mí siempre me ayudan los alumnos con el tema de tecnología.
o historias de vida, ¿no? Hay cosas de las cuales nunca vamos a dejar de aprender. Y no solo en estos contextos académicos, en la vida es eso, la vida es aprender. Cuando ustedes tienen el corazón abierto para construir al otro, yo creo que eso es algo fundamental. Un tema muy lindo, nos gusta mucho darlo, da mucho para charlar, por eso lo vamos a dividir en dos partes. La clase que viene vamos a trabajar la segunda parte, esta de la construcción de la otra. Esto era un poco una introducción y lo terminamos la clase que viene. Nadia, yo no sé si te parece que me olvidé algo que quieras aportar. Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Primero entender que en esa construcción del otro tengo que tener en cuenta un contexto histórico que habilita esa construcción precisamente. Se escucha a mi perro saludar, perdón. Pobrecito, tiene problemas el perrito. Bueno, digo que Bueno, estaba no diciendo, lo perdón, estaba diciendo que en esa construcción el contexto histórico implica esa respuesta a la hegemonía. Cuando hablaba recién de los medios de comunicación, esos medios de comunicación responden a grupos de poder. Entonces se construye al pobre como responsable de su situación de pobreza, por ejemplo. Es pobre porque no hizo nada para salir de pobre. Fíjense cómo nosotros construimos a ese pobre. Vemos a una persona, ese pobre entre comillas, vemos a una persona indigente pidiendo en un semáforo. ¿Cuál es nuestra postura corporal? Hay un rechazo, pero hay un rechazo aprendido por las normas culturales de responsabilizarlo de su condición. También pensaba mientras hablabas en la discriminación por género, por etnia, y ayer asistí a un conversatorio donde hablaban que el sistema de salud estaba preparado para la prevención y atención de la salud para la mujer, pero como el varón se ha construido como ese macho autosuficiente, no va a hacer prevención de la salud, no asiste a hacerse controles. Las mujeres nos hacemos controles ginecológicos, controles de tiroides, controles de peso. El varón no está construido, no está habilitado para recurrir, para ir a los centros de salud y hacer un control sobre su salud. Entonces el sistema de salud tampoco tiene respuestas para ese varón. También mientras hablabas pensaba en esto de la ideología y el año pasado, en la discriminación por ideología, el año pasado teníamos un grupo de alumnas que asistía a la universidad con el pañuelo verde. Es expresión de su ideología. Y un grupo de docentes empezó a segregarlas porque no compartió ideológicamente lo que las estudiantes eh, expresaban, ¿no? Entonces, la mirada de ese otro que las construyó de tal manera fue tan fuerte, no sé si les dijeron muchas cosas o no, pero las chicas dejaron de ir a la universidad. Ese es el peso de la mirada del otro sobre las otras personas. Muchas veces me condiciona y me limita cuando el otro me mira y me hace daño. O cuántas veces escuchamos en la televisión misma que vienen la gente de Paraguay o de Bolivia a robarnos el trabajo. Hay una construcción negativa permanentemente de ese otro que hace que la sociedad responda de manera negativa y que le suene, es un mensaje que queda sonando en la cabeza y que nosotros legitimamos porque no estamos acostumbrados a razonar lo que nos están diciendo. Yo creo que nadie quiere irse de su tierra natal, alejarse de sus seres queridos porque se está muriendo de hambre. ¿Quién elige irse y de sacarse la raíz, no me sale la palabra, irse del lugar donde vive, desarraigarse, gracias, para construir una nueva vida? Nadie lo elige. Ojalá nadie se tenga que ir de su familia, de sus afectos, de su lugar de origen. Hay una cuestión que te obliga a salir. ¿Y cómo nosotros construimos a ese otro? ¿Qué viene a ser millonario acá? ¿Qué nos quita? ¿Qué? Nada. Hay una construcción de ese otro que es negativa y que nos posiciona ante un lugar violento. Yo he estado observando los medios de comunicación últimamente, en las publicidades, yo estoy leyendo mucho lo de género, estoy trabajando con lo de género, y cómo se construye el varón, cómo se construye la mujer, qué es lo que debe hacer el varón, qué es lo que debe hacer la mujer. Esa construcción tiene un peso y no es gratuito. Esta discriminación
es dolorosa, ustedes se van a posicionar, si uno se pone a pensar, ¿cuántas veces me discriminaron? Me discriminaron por mujer, me discriminaron por gorda, me discriminaron por más chica o por más grande, no, vos sos grande para esto, o vos sos muy chica para esto. No sé si van siguiendo la idea. Y en este contexto del coronavirus, que me parece interesante, precisamente ayer se trataba con los antropólogos, un antropólogo de Paraguay, que hablaba de esa construcción hacia el otro como responsable de que se enfermó. Piensen cuántas veces hay un contagiado en Villa Mercedes y, ay, porque vino y que... Si hay un contagiado, no eligió contagiarse. Nadie elige contagiarse. Ahora hay un punto en el que se construyó como responsable de ese contagio. Fíjense cómo se atacan a los médicos que trabajan en el sistema de salud porque supuestamente son responsables de trasladar el virus de un lugar a otro. Entonces, esa construcción negativa del que yo hablaba recién de los más medias, que responden a grupos de poder, manipulan a la sociedad al fin de también mantenernos siempre aislados. Y en este contexto del coronavirus, en esa construcción con el otro, el niño también está, y ahí me voy un poco de tema, pero no quiero dejar pasar la idea, el niño se construye en relación con otros a través del juego. Y en este momento no está pudiendo salir. ¿Y qué se está haciendo? El niño tiene que cumplir con actividades, con tareas. Todo el tiempo tarea, tarea, tarea. El niño está atravesando por un proceso de depresión tan grande que como es niño, no está tenido en cuenta. Entonces están violando pero una chorrada de leyes que hablan de escuchar a ese niño, de la importancia del contacto, de lo lúdico, del contacto con los otros, del juego. Entonces, si aprendemos a mirar y a detectar esos pequeños mensajes que nos aparecen en la televisión, Moyo, el cantante de Divididos, hace una analogía diciendo que en la radio nos ponen todo el tiempo la misma canción, todo el tiempo nos ponen la misma canción y nos hacen generadores de tendencia. ¿Vieron la canción Tusa? Yo la escuché al principio y dije, ay, qué moco esta canción. La escuché tantas veces que voy por la Tusa todo el tiempo, ya la canta mi hija de 7 años, ya todo el mundo canta la Tusa. Han generado ese run run todo el tiempo de ese disco rayado. Eso pasa con lo que cuenta la televisión, con lo que habla del coronavirus, con lo que habla de los pobres, con lo que habla de las mujeres, con lo que habla de los varones, con lo que habla de las ideologías. Determina a la sociedad y nos enfrenta, no nos permite razonar. Entonces, en este tema de la construcción de la otredad, hay que empezar a entendernos como profesionales, no como mejores que otros, sino como poseedores de cierto saber que posibilita el accionar al servicio de otras personas. ¿Se entiende la idea? Si no, vuelvo porque mezclé varios temas. No, no, yo creo que se entiende, sí, sí, nadie. No sé los chicos. Pero creo que ha sido clara con el tema de los ejemplos y, bueno, y subrayemos el tema este de la importancia del momento histórico, porque el momento histórico nos va a ayudar a ver cómo estamos construyendo el otro, ¿no? Fíjense que nosotros vimos desde Aristóteles cómo se lo construía el otro sujeto, hechos históricos como el descubrimiento de América, hechos históricos como la Segunda Guerra Mundial. Ha habido situaciones a través de las cuales yo me pongo en una posición y vamos construyendo el otro a través de distintos estadios. Hoy por hoy los medios, sí, cierto, son muy fuertes y colaboran con la lectura que nosotros vamos a hacer porque son los formadores de opinión, hasta el punto bueno, que nos están cambiando y globalizando todo el planeta, ¿no? Todo el mundo tenemos casi los mismos valores, las mismas estéticas, las mismas escuchamos la misma música, vemos las mismas películas, o sea, es como que han homogeneizado lo que nosotros tenemos que consumir desde lo cultural. Pero la idea es esa, capaz que ustedes, o sea, capaz, más vale que siempre han estado construyendo la otra persona desde una visión, desde una propia identidad, pero bueno, lo importante es que seamos conscientes que la construcción del otro tiene que ver con la mirada que tengo primero de mí mismo, y el error más grande puede caer en esa situación etnocéntrica a través de la cual yo no me puedo pensar como el centro, como el eje de todo, ¿no? Como lo que yo hago está bien y a partir de ahí juzgo el resto. Porque si yo me pongo en una posición etnocéntrica desde lo político, desde lo religioso, desde lo
desde la cuestión de género, desde lo social, voy a ver como que el único acertado voy a ser yo. Y qué terrible sería eso si todos pensásemos de esa manera. ¿Alguna pregunta? ¿Les gustó el tema? ¿Les parece que ha sido claro? ¿Quieren aportar algo? Si quieren hablar, con mucho gusto. Si quieren escribirlo, también. Bueno, ahí están escribiendo, que está claro. Ujú. ¿Les gustó el tema? A mí me parece que es interesante, ¿no? Pero más interesante ponerlo en práctica. Yo creo que poner en práctica todas estas cuestiones, de a poquito. Me llamó la atención el tema y se entendió. Bueno, les vamos a pasar el material para que lo lean. Recuerden que estamos pasando materiales muy cortos, porque en situación normal les damos mucho, pero ahora preferimos que por la situación en que estamos, que la clase quede claro, un texto que amplíe lo que nosotros decimos y que tengan un sustento teórico. Y por otro lado también tratamos de, fíjense que este tema lo vamos a abordar en dos clases, por eso van a ver que hay muchas corte y pegue de muchas diapositivas, porque estos temas nosotros antes lo trabajábamos en varias clases, porque nos daba más tiempo, pero yo creo que vamos bien porque estamos trabajando los contenidos mínimos, lo que sí o sí ustedes tienen que saber. Este material para algún práctico o vamos a tener algún parcial. Sí, los que entraron tarde al grupo, estábamos diciendo que en la fecha que va, la semana del 20, que sería la que viene, no, la otra, van a tener un parcial, porque estuvimos sacando cuenta y nos quedan 7 clases, ¿sí? No más de 7 clases, menos, con la de hoy nos quedan 7, nos quedan 6 clases. El 19 termina el cuatrimestre, si no hay ninguna otra disposición, el 19 de junio, ¿sí? Entonces, estamos prácticamente con no más de 6 clases. Entonces, la clase que viene vamos a terminar este tema. Eh, Preferimos que lo lean, que estudien, y que el práctico para la clase próxima, en vez de dar una actividad, sea la lectura, el repaso de todos estos temas. Nosotros lo que podemos hacer, que siempre lo hacemos, es armarle una guía de estudio, preguntas, donde ustedes a partir de esa guía de estudios puedan ver si dominan o no el tema. No es necesario entregarla, o sea, no la entreguen. Es como que si ustedes logran responder a todas esas preguntas, conocen el tema y están preparados para rendir. Si les parece, les subimos una guía de preguntas, para guiarlos, para que ustedes estén tranquilos, se sientan confiados para presentarse a rendir. No le vamos a dar un trabajo práctico para que sabemos que están rindiendo todos estos días. Los otros profes nos han comunicado y seguramente que rinden y tienen recuperatorio. Hemos coordinado con los profes de primer año que, bueno, que esta semana creo que rindieron histología, la semana que viene no sé qué otra cosa rinden, y yo puse la fecha de examen para el 20. O sea, no me acuerdo si es el 20, pero para la semana del 20. Entonces, ese día ustedes van a rendir. Por eso no le vamos a dar ningún práctico para que les quite tiempo, porque es importante que, bueno, que vayan, están en un proceso que los queremos acompañar para que rindan bien, no solo nuestra materia, sino el resto. Y sí, lo que les vamos a dar es una guía que ya la vamos a preparar apenas la tengamos hecha. Vamos a ver cuáles son los temas que dimos, cuáles son los contenidos que nosotros consideramos que serían importantes que ustedes sepan. Y si saben esa no sé, 10, 20 preguntas, van a estar preparados para rendir. ¿Cómo va a ser el examen? Pensamos hacerlo a través de la plataforma, donde ustedes van a entrar. Creo que está habilitado durante 3 horas, pero el examen dura 1 hora y durante esa hora ustedes tienen que responder. Va a ser tipo multiple choice, donde, por ejemplo, no sé,
en una columna van a tener etnocentrismo, relativismo cultural, multiculturalidad, y en la otra las definiciones, y van a tener que unir. Me parece que eso es fácil, y el que sabe hacer eso es porque conoce el tema. Y de paso, digamos que no vamos a hacer preguntas para destruirlos, donde le hagamos preguntas tramposas, ¿no? Porque hay muchos exámenes que suelen hacerse de esa manera. No somos de los que hacemos ese tipo de preguntas tramposas. No obstante, el que, bueno, no pueda rendir por algún motivo, o el que por algún motivo se confunde y va mal, no va a ser por no estudiar, porque vamos a preguntar todo lo que hemos trabajado en clase o lo que siguen los prácticos. Van a tener una instancia de recuperatoria. Así que no se preocupen, no queremos generar ansiedad, ni frustración tampoco, simplemente que vayamos a estudiar los contenidos mínimos, y que la guía que les pasemos traten de leer las preguntas, y si son capaces de responderlas a ustedes mismos, es como que van a hacer una pequeña autoevaluación. Si son capaces de responderlas o saben de lo que se trata, ustedes van a ver que están preparados para rendir. ¿Se va a poder promocionar la materia? No sabemos, chicos, porque todo eso depende de lo que... hay una comisión de carrera que regula lo que nosotros decimos, y por ahora la comisión de carrera dice que por las condiciones en las que estamos trabajando, ellos aconsejan de que las materias no sean promocionales. Pero déjennos ver, a ver cómo nos va con el parcial, cómo les está yendo con los trabajos prácticos, y de ahí vemos nosotros. Lo que sí podemos hacer, que eso no lo va a regular la comisión de carrera ni nada, eso lo regulamos nosotros, puede llegar a ser una promoción interna. El alumno que estuvo presente siempre en la clase, que participó, que entregó, bueno, ahí vamos a hacer una consideración, porque muchos de ustedes están en condiciones de aprobar. Yo entiendo que a lo mejor en este momento hay algunos que quisieran estar en clase y por una cuestión tecnológica no lo están, pero bueno, después miran la grabación, pueden verla, pueden hacer preguntas, no sé. Por eso se da cuenta que no es fácil para nosotros determinar quién está en condición de promocionar y de no. Esto de tenerlos lejos no nos da cierta seguridad, así que bueno, ya les vamos a responder bien más adelante. Otra pregunta del tema o del examen o de lo que fuera. No. Marcela dice que no. Entonces, sugerencia, traten de estudiar todo el material que trabajamos, todos los apuntes. Sugerencia, no estudien de los trabajos prácticos, porque en muchos prácticos los aprobaron, no es que estén mal, pero como siempre les insistimos, las preguntas eran muy breves. Entonces, si ustedes en un examen estudian de esas preguntas tan breves, no, es como que no aprenden. Sugerimos que estudien del material teórico, de los apuntes, no de los prácticos, porque muchos prácticos han ido corregidos, y algunas preguntas, si bien eran 12, 13 preguntas, capaz que 2 o 3 están mal, se las marcamos, y a lo mejor ustedes no están atentos que esas preguntas estuvieron mal y estudian de ahí. Así que es importante que estudien de los apuntes. Con respecto a la clase pasada, podría grabar un video explicando sobre el tema que explicó. ¡Wow! Les pasamos los apuntes, que están fáciles. Grabar otro video con la misma clase, por ahí a lo mejor si quieren nos armamos otra reunión, pero grabar videos no. Más vale nos reunimos y la damos de nuevo, me parece. Yo no tengo problema. Pero tienen los apuntes. Y son temas que son muy interesantes. El tema de cultura, el tema este. Y fíjense que los apuntes, que de ahí va a salir el examen, ¿sí? En los apuntes son bastante sintéticos, no les hemos dado apuntes demasiado extensos. Tenemos mucho cuidado en eso, de no darle mucho material de lectura, para que lo que lean sea justamente eso, lo más sustancioso. Si no tienen más preguntas, los dejamos libres.
y ya nomás le subimos el material a la plataforma para que lo vayan trabajando. ¿Mm? Nada más. Bueno, los dejamos libres. Nadia, no sé si querés agregar algo. No, no, que me No. parece acertado el tema de preguntarles si quieren, si ellos cómo se sienten. Me gustaría saber, ya hiciste vos las preguntas, cómo se sienten en cuanto a la materia, si logran encontrarle el sentido, todavía no, si todavía no le han encontrado el sentido, es necesario leer y releer y ubicarse, situarse en ese lugar de estudiante para saber para qué me sirve, porque lo que me angustia es que en la clase nosotros podemos darle un giro para que ellos entiendan para qué les sirve esta materia. Porque muchas veces entienden que van a estudiar y como el perfil hegemónico de la carrera es positivista y trabaja más lo técnico, eh, preguntar si ellos entienden cuál es el sentido de esta asignatura dentro de su formación. A ver, Prácticamente eso. los escuchamos o nos escriben. ¿Les gusta la materia? ¿Les parece interesante? ¿Le encuentran sentido? Marcela, bien, Marcela. Marcela es la, es la única que se anima, pobre. Bueno, el resto también pueden animarse. Si no los vemos, no los vamos a evaluar, no sean tímidos. Pablo, bueno, Pablo, muchas gracias, que les gusta, les gusta. Eh, y se entiende. Bueno, lo importante también, como dice la profe, que le encuentren el sentido de la materia, que le encuentren el sentido de decir, bueno, nos está formando como profesionales humanos. La profe dice que sí, que es importante que ustedes conozcan las técnicas, conozcan toda esa parte, pero lo importante también es ese sujeto yo voy a trabajar con otro paciente, con una comunidad, y yo los tengo que entender, porque si no los entiendo, estoy trabajando con un hueso, con un músculo, y no veo ese músculo que está inserto en un sujeto que le pasan cosas, y que ese sujeto tiene una cabeza que piensa cosas, y que esa cabeza con ese cuerpo, con ese músculo y con ese hueso se mueven en un contexto, ¿no? Y que en ese contexto puede ser favorable o desfavorable, ¿no? Eso es es lo importante, a lo que vamos nosotros, ¿no? No en las otras materias van a ver la histología, van a ver, no sé, el aparato óseo, el sistema, qué sé yo, circulatorio, van a aprender toda esa parte, que forma parte y es muy importante y está bien que lo manejen. Pero acá vamos a algo mucho más holístico, ¿m? Al sujeto que no está solo como una pelusa dando vuelta, está en un contexto social y tiene que ir a trabajar a otro, y tiene que venir al hospital, o tiene que ir a la clínica, y está en un contexto de familia, y que le están pasando cosas, entonces yo también tengo que entrar en su cabeza y en su contexto para entenderlo bien. Bueno, y fueron escribiendo. Santiago, Florencia, Belén, Melanie, bueno, bueno, qué bueno que les guste. Me gusta, creo que es tan necesaria como las otras materias, como anatomía, ¿cierto? Porque la anatomía va a estudiar el funcionamiento del cuerpo, pero ese cuerpo no está aislado, flotando en el espacio. ¿Mm? Se animaron a escribir muy bien. Yo soy de una generación que te imponía, y esto me encanta. Marcela, ¿por qué sos de una generación? No sos del secundario, salí del secundario, no, porque me decís que tenés un gimnasio. Ujú. Bueno, entonces debe ser más grande que los chicos. Es genial que haya gente más grande. Bueno, Marcela, no abandones, porque sabemos que es muy difícil cuando uno trabaja y tiene responsabilidades y capaz que una familia, seguir, pero no abandones, fuerza. Bueno, Yo bueno, siempre bueno, Pablo. cuando damos clases, interrumpo un ratito, cuando damos clases creo que es necesario llevar al terreno que ustedes lo ven más fácil. Esto que habla el profe de ver un cuerpo desde la integralidad, desde algo entero. Cuando yo fui mamá, que no era chica, tenía 24 años, cuando fui mamá por primera vez, eh,
las que son mamás saben que no se duerme, que dormir es un tesoro que uno anhela por el resto de la vida, pero mi bebé no dormía y yo empecé a tener fuertes dolores de muñeca. Y cuando iba al médico, el médico me daba desinflamatorios que sean acordes para no cortarme la leche. El bebé tomaba teta. Y el médico me hacía preguntas como si me pasaba algo, quería indagar cuál era, por qué yo me lesionaba las muñecas. Me dolían las articulaciones. Y el tipo era, el señor, el médico, el clínico que me atendía, era muy serio y no se permitía, era como que estaba ahí dándole vuelta a la idea, quizás de violencia de género y demás, pero no se animaba a llegar más allá. Y en un momento el médico me pregunta, ¿vos cómo dormís? Entonces yo le digo, no duermo. Y bueno, ¿y cómo dormís? Y yo para dormir me hago almohadita con las manos. Vieron como, no sé si me anda la cámara, como para ser más gráfica con lo que digo. A ver, como que yo duermo así. Entonces yo me dormía y pasaba las 2 horas dormida y se me lesionaban las muñecas, la rotación de la muñeca. Nadie me preguntó cuál era mi vida. Si el médico en un principio hubiese indagado sobre cómo era mi vida, yo soy mamá recientemente, hubiese tenido un montón de respuestas rápidamente si hubiese pensado más allá de la situación, porque en definitiva sabía que había sido mamá porque me daba una medicación para no cortarme la lactancia. Entonces, es como esa falta de vuelta de rosca, que quizás hago referencia a esto de la muñeca porque yo pude haber ido a un kinesiólogo y no fui. Quizás una pregunta mínima sería para decirme, intenta cuando duermas las pocas horas que dormís cuando sos mamá, poder ubicarte de manera cómoda, donde no te lastimes. Esa es la vuelta necesaria, ese conocer al otro a pesar de su cuerpo, de su situación real y de su vida cotidiana. Lo mismo es el caso de si yo tengo una paciente recurrente que viene con un dolor de muñeca o dolor de brazo y no preguntarme cómo se lesiona, yo puedo estar teniendo todo el tiempo una persona que es víctima de violencia de género y quizás yo soy su única salvación, quizás soy su pedido de auxilio. Entonces, ubicarme en ese lugar de responsabilidad, de entender a ese otro como un cúmulo de situaciones que lo determinan. Y yo como un lugar, a ver, no todos eligen estudiar una carrera al servicio. Yo soy trabajadora social, no lo eligen todos. Eh, el profe tiene todo un perfil social sobre su trabajo y hace una mirada crítica. El médico trabaja sobre el cuerpo, pero tiene que poder ir más allá. Ese modelo contrahegemónico del que hablaba el profe es hacer frente a ese modelo de dominación instaurado en donde se conoce un cuerpo y se trabaja sobre un cuerpo aislado. Trabajar sobre la integralidad, sobre la emocionalidad, qué es lo que está pasando. Esa charlita previa que los trabajadores sociales tenemos siempre con las personas con las que conocemos, es lo que hace que el paciente se abra y me diga la verdad y realmente yo poder servir a ese otro. Creo que es importante el, el, el perfil que se le da a la asignatura, porque empieza a nutrir esos espacios de preguntarme dónde estoy parado y quién quiero ser, qué tipo de profesional quiero ser. Quiero ser un profesional que, como decía el profe recién, atiende solo a personas que tienen mutual, porque mi ejercicio tiene que ser pago, porque soy tan buena que me tienen que pagar, o porque no puedo prestar servicio a otros. Qué sé yo siempre pienso, un sábado, atender gratuitamente, ¿por qué no? ¿Cuánta plata es necesaria para que uno haga, para que sea solidario? Dar lo que me sobra no es dar lo que me sobra. Estar al servicio va más allá, estar al servicio. Y en esa construcción como profesionales creo que está la riqueza, en ver al otro, en ser crítico con uno mismo. Muchas veces uno dice, bueno, hoy este chico rindió 3 veces, y si le hacemos unas preguntitas, porque nosotros pensamos en los sueños destruidos, en la posibilidad de volverse a sentar a estudiar, que estoy siendo grave, iba a hacer una acotación media osca, volver a sentarse a estudiar, volver a ir a rendir, con todo lo que implica rendir, y uno lo ve que viene ya 2 veces, no, nunca vienen 3 veces a rendir, les aviso. Vienen 2 veces y, bueno, unas preguntitas, eh, contener a esa persona con la que uno está trabajando, y eso es lo que hace la riqueza, la construcción de ese otro
que tiene una vida, que tiene una historia, que tiene deseos, que tiene temores, ¿sí? Creo que básicamente eso era lo que quería sumar. Y mientras hablabas, buscaba la frase de Moyo porque me había quedado a la mitad. Moyo dice, hay algo que se llama alta rotación. Te ponen un tema todo el día en la radio y lo terminás tarareando. Con las noticias pasa igual. Todo el tiempo te ponen en las noticias ciertos mensajes que los terminás creyendo y los haces propio. Entonces ahí está esa construcción del otro estigmatizante. Bueno, prendí la cámara, funcionó, espero micrófono, audífono y cámara. Eso era toda la intervención que quería hacer. Bueno, Nadia, muchas gracias, muchas gracias. Mm, no sé si hay otra pregunta, yo creo que quedó claro con los ejemplos. Nadie siempre nos pone los ejemplos geniales y nos ayuda a entender. Eh, bueno, los dejamos libres porque ya llevamos casi más de 1 hora y media y bueno, nosotros siempre decimos que una clase de más de 1 hora se torna pesado, ¿no? Eh, lo, si no tienen más dudas, los dejamos libres y presten atención en la plataforma que en el transcurso del día vamos a subirle, más vale a la tardecita, vamos a subirle material, bueno, este PowerPoint y vamos a armarles una guía de preguntas. Otra cosa, traten de armar los trabajos prácticos que les faltan, no se queden atrás a los que tienen que recuperarlos o a los que no presentaron, o si nos equivocamos en la lista de cotejo, me lo dicen y dicen, profe, usted me pone ahí que no lo entregué y yo lo entregué, lo reveemos, puede que haya errores nuestros, por eso les subimos una lista también con las notas, o sea, no van con nota, van aprobado o desaprobado, a pesar de que, bueno, teníamos que poner en un momento una nota para que el sistema lo aceptara, pero los trabajos van con aprobado o no aprobado. Entonces, fíjense a quién le falta el 1, el 2, el 3, para que lo pueda hacer. Estamos a tiempo todavía, no hay límites para eso. Si piensen que no lo pueden mandar por plataforma, porque la plataforma ya no lo acepta, pero lo mandan a mi correo o a cualquiera de los profes y ahí lo chequeamos nosotros. Todos los que están cursando tienen que tener los casilleros completos con trabajos aprobados. Son 3 nomás hasta ahora. Y después del parcial seguimos con los trabajos prácticos. El trabajo entonces que tienen que hacer ahora, no hay práctico, no le damos deberes, sí que vayan estudiando para que la clase que viene nos pregunten dudas. Ahí vamos a terminar esto y yo hago una presentación rápida de lo que me dice Sofía, así no lo junto otro día del tema del viernes pasado, que fueron poquitos los que asistieron, así les queda la clase grabada también y subida del sábado pasado. Bueno, listo entonces. Qué lindo, nos ponen excelente clase, nos gustó, qué bueno, qué lindo, ¿no? Salimos re contentos y nos hemos creído. Bueno, bueno, en realidad es un gusto que les guste y es un gusto trabajar en esta materia, pero les decimos que el gusto es más grande cuando los tenemos al frente, charlamos, compartimos mates y bueno, y se quedan después de clase y los escuchamos. Esos tiempos. Buen fin de para todos. Nos vemos. Buen fin de y estudiar.